uno de los buques más potentes que tuvo Alemania en los primeros años de la guerra, que se encargaría de destruir convoyes durante su travesía por el mar, y que con sus cañones logró un impacto a una distancia increíble para aquel entonces. El KMS Scharnhorst sería recordado con honor, incluso por sus enemigos, luego de que este fuera hundido. Y hoy hablaremos de ello, así que comenzamos. El crucero de batalla o acorazado, depende de donde consulten, Scharnhorst fue el líder de su clase. Contaba con 9 cañones de 28 centímetros, montados en 3 torretas triples, Anton, Bruno y César, como otros barcos de la Kriegsmarine. Además, contaba con 12 cañones de 15 centímetros, como batería de secundaria. Como armamento antiaéreo, tenía 14 cañones de 10,5 centímetros, 16 de 3,7 y 10 cañones de 2 centímetros. Más adelante este número aumentaría a unos 30. También en 1942 se le añadieron 6 tubos lanzatorpedos de 53,3 centímetros. Contaba al inicio con 2 catapultas para lanzar sus 3 aviones Arado AR-196A. Como es de esperarse un barco de su tipo, tenía un muy buen blindaje. 350 milímetros en la parte central del buque, de 20 a 40 milímetros en la cubierta, 360 milímetros en la parte frontal de las torretas y 200 milímetros en los costados. Además, 350 milímetros más en la torre de mando. Su quilla fue colocada el 16 de julio de 1935 en el astillero de la Kriegsmarine Werft en Wilhelmshaven, lanzado el 3 de octubre de 1936 y completado en enero de 1939. Sus primeras pruebas de mar demostraron que tendía a cargar demasiada agua en mares fuertes, lo que seguiría siendo un problema bastante grave más adelante. Esto causó la primera vez que la proa se inundara y el equipo eléctrico adentro se dañase. Regresa a puerto para cambiar su proa a lo que se conoce como una proa atlántica, una proa ligeramente más elevada, además de otras modificaciones en los hangares y los mástiles del barco, saliendo de ellas en noviembre de 1939, listo para comenzar a luchar. Su primera operación fue el 21 de noviembre de 1939, en compañía de su hermano, el Gneisenau, el crucero Kohl y 9 destructores. Su misión era aligerar la presión sobre el Admiral Graf Spee, que estaba siendo seguido por la Royal Navy. 2 días más tarde entablaría su primer enfrentamiento, contra un objetivo no tan mortífero, un mercante armado, el Rawalpindi, el cual, obviamente, logra hundir sin demasiadas dificultades luego de un pequeño enfrentamiento. Luego de la batalla, el Scharnhorst fue ordenado a buscar sobrevivientes, pero mientras estaba en camino, el crucero británico Newcastle aparece en el horizonte, haciendo que los alemanes se retiren, y los aliados van a la persecución. Sin embargo, no logran alcanzar a los alemanes, que habían cambiado el rumbo en dirección a un mal clima. Gracias a esto, el Scharnhorst sufre daños estructurales, pero llega a puerto el 27 de noviembre, en donde es reparado. Luego de las reparaciones, se dirige al Báltico para realizar entrenamientos. Sin embargo, una gran barrera de hielo mantiene al acorazado encerrado hasta febrero de 1940, cuando por fin puede volver a regresar al puerto. Una vez anclado, se le asigna su siguiente misión: ser parte de la fuerza de cobertura, en conjunto con el Gneisenau, durante la invasión de Dinamarca y Noruega. Específicamente, serviría de apoyo en los asaltos a Narvik y Trondheim. Los acorazados zarpan en la mañana del 7 de abril. Poco después, el Admiral Hipper se les uniría. A las 2:30 más o menos, bombarderos británicos empiezan a soltar sus bombas sobre la flota. Para suerte de los alemanes, todas fallan. El Hipper fue separado de la flota al día siguiente, y el 9 de abril, los acorazados se encontrarían con el crucero de batalla Renown. El Gneisenau fue el primero en captar la señal en su radar, y las tripulaciones de ambos barcos fueron a sus estaciones de combate. El crucero de batalla es el primero en abrir fuego, logrando impactar en el Gneisenau, dañando su torreta trasera. El Scharnhorst, lastimosamente, no pudo prestar su mejor apoyo, debido a una falla en su radar. Los alemanes, usando su ventaja en velocidad, deciden retirarse, pero esto tuvo un coste. El Scharnhorst, como cosa rara, se empezó a inundar, dejando deshabilitada su torreta frontal, y más tarde la turbina de estribor empezó a dar fallas, por lo que tuvieron que bajar la velocidad. Durante unos días, la tripulación de los acorazados realizaría reparaciones temporales, y el 12 de abril se volverían a reunir con el Admiral Hipper, cuando, nuevamente, son atacados por la Royal Air Force, que debido a un mal clima no logran impactos. Más tarde ese mismo día, la flota llega a puerto a salvo.
Durante las reparaciones, la catapulta montada en la torreta trasera del Scharnhorst fue retirada. El 4 de junio, ambos acorazados, en conjunto con el Hipper y 4 destructores, zarpan para tratar de interrumpir los suministros aliados en Noruega, y así levantar un poco la presión de las tropas que allí se encontraban. Ya para el 8 de junio, la flota habría conseguido bastantes éxitos. Habrían hundido una corbeta británica, un tanquero, un buque de pasajeros que estaba sirviendo como transporte de tropas, y además se encontraron con un buque hospital, al que dejaron ir. El Admiral Hipper y los destructores se separarían de la flota para ir a llenar los tanques en Trondheim. En la tarde de ese día, los acorazados detectan al portaaviones Glorious, junto con su escolta de 2 destructores. El Scharnhorst empezaría a acercarse y es el primero en disparar, a más de 25 kilómetros. Sorprendentemente, logra impactar en los hangares del portaaviones, iniciando un fuego enorme. Más tarde, el Gneisenau le seguiría, y logra impactar en el puente del portaaviones, matando a su capitán. Los 2 destructores despliegan sus cortinas de humo en un intento un tanto desesperado de salvar al portaaviones. Sin embargo, esto fue inútil, ya que los alemanes tenían un radar y seguían teniendo contacto con el portaaviones. Ahora, este estaría recibiendo salvas enteras de los 2 acorazados. Una hora de combate después y el portaaviones estaba bajo el agua, junto con sus escoltas. Pese a esto, el Acasta, uno de los escoltas, logra impactar un disparo en el Scharnhorst, haciendo prácticamente 0 de daño. Pero sin embargo, también lanza 4 torpedos, de los cuales uno impacta, y este sí que causa daños. Inunda una parte del acorazado, causándole una inclinación de 5 grados, además de destruir la turbina de estribor. El 9 de junio llega a Trondheim, en donde las reparaciones temporales fueron realizadas. Durante su estadía, la Real Fuerza Aérea Británica nuevamente ataca con bombarderos. Todas las bombas fallan, sin embargo el portaaviones Ark Royal también se les uniría y lanzaría sus aviones al ataque. La mitad de ellos son derribados por los alemanes y solo 7 lograron sobrepasar las defensas, logrando un único impacto en el acorazado. Sin embargo, esta bomba falla al detonar. El 20 de junio las reparaciones estaban terminadas y el Scharnhorst se puso en marcha a Alemania. Al día siguiente, mientras estaba de camino, nuevamente 2 ataques aéreos británicos son lanzados en contra de la flota. Los 2 son repelidos, gracias al fuego antiaéreo de los buques de cobertura de la flota. Luego de recibir transmisiones, dando a entender que la flota británica estaba patrullando las aguas, la flota cambia de rumbo a Stavanger, y al día siguiente zarparía a Kiel, en donde serían llevadas a cabo las reparaciones que durarían más o menos 6 meses. Luego de terminadas las reparaciones, y de un periodo de entrenamiento corto, que terminaría en diciembre de 1940, el Scharnhorst y su hermano serían asignados a la Operación Berlín, operación destinada a causar estragos en los convoyes aliados del Atlántico. Sin embargo, al inicio la cosa fue al revés, el Atlántico les causó estragos a ellos. Por una tormenta, ambos acorazados fueron a puerto y no salieron hasta el 22 de enero de 1941, porque el Gneisenau fue dañado durante la tormenta. Pasando entre Islandia y las Islas Feroe, reciben señales de que buques británicos vigilan el paso. Pero gracias a que los pudieron detectar aún con una distancia bastante decente entre ellos, los acorazados pudieron pasar sin problemas y para el 3 de febrero estarían listos para iniciar la operación. Entre el 8 y el 15 de marzo, los acorazados se encargarían de hundir varios buques de transporte aliados. Tuvieron un par de encontronazos con acorazados británicos, sí, pero tenían prohibido enfrentar a buques capitales aliados, así que los dejaron pasar. El 22 de marzo llegan a Brest, luego de que la misión terminase, gracias a que un barco dio la ubicación de los 2 acorazados alemanes y llamase los acorazados británicos. Sin embargo, a lo largo de toda la operación los supercalentadores del Scharnhorst estaban dando problemas, así que tarde o temprano iban a tener que regresar al puerto. Las reparaciones se llevaron a cabo en Brest, y por ello no pudo participar en la operación que le siguió, en la que participaría el Bismarck y el Prinz Eugen. El acorazado fue a La Palisse para entrenamiento el 21 de julio, pero para evitar concentrar varios buques capitales en Brest, en donde ya se encontraban el Prinz Eugen y el Gneisenau, amarra allí. En la noche del 24 de julio, bombarderos británicos sueltan sus bombas sobre el acorazado, logrando esta vez 5 impactos, 2 con bombas de alto explosivo, causando algunas entradas de agua, y las otras 3 con bombas perforadoras. Las 3 logran atravesar el barco de arriba abajo, sin estallar. Pese a esto, igualmente causan una inundación grave, llegando a tener hasta 8 grados de inclinación.
Sin embargo, logra corregir la inclinación y dirigirse a Brest para reparaciones, en donde se quedaría allí por los siguientes 4 meses. Aprovechando que estaban en reparación, se le monta un nuevo radar y los tubos lanzatorpedos de 53.3 centímetros. El peligro de que Alemania se quedara prácticamente sin buques pesados estaba más presente que nunca, por lo que luego de una conferencia se toma la decisión de sacar al Scharnhorst, al Gneisenau y al Prinz Eugen de Brest en un intento de salvarlos. Su idea era arriesgada, sí, pero si salía bien, sería la forma más rápida de lograr traer a los buques a Alemania, pasar por el canal inglés, justo debajo de las narices de los británicos. La operación fue llamada Cerberus. En la noche del 11 de febrero, los 3 buques zarpan rumbo al canal, y una hora más tarde se encontrarían adentro, escoltados por una flotilla de torpederos y con la cobertura de los cazas de la Luftwaffe, volando bajo para evitar los radares de los británicos. En un intento de hundir a los barcos, los británicos mandan 6 torpederos de Swordfish, escoltados por Spitfires. Sin embargo, la Luftwaffe se luce y derriba a todos y cada uno de los torpederos antes de que pudieran hacer algo. Pero el Scharnhorst no se salva del daño. Más o menos a las 3:30, el acorazado detona una mina, que dejaría el buque sin electricidad por casi media hora, y que dejó que 1.200 toneladas de agua entraran, lo que causó una inclinación no muy grave, de 1 grado. Poco después de iniciados los motores, un bombardero británico lanza su carga sin impacto sobre el acorazado. Más tarde, nuevamente, 12 bombarderos británicos inician un ataque sobre el acorazado. Los cañones antiaéreos del Scharnhorst estaban disparando tan rápido como podían, ya varios estaban al rojo vivo, incluso una ametralladora de 20 milímetros se funde por el fuego tan rápido que estaba haciendo. Todo esto para evitar que los bombarderos británicos lograran soltar sus bombas sobre el acorazado, y efectivamente consiguen repeler a los bombarderos británicos. Cuando el peligro ya parece haber pasado y con la guardia un poco baja, el buque vuelve a detonar una mina, no tan grave como la primera afortunadamente. Apaga la energía nuevamente en el barco y deshabilita sus timones, cosa rara en los buques alemanes, además de dañar 2 de 3 turbinas y dejar entrar otras 300 toneladas de agua. Sin embargo, pese a los daños, finalmente el Scharnhorst logra llegar a las 8 de la mañana del 13 de febrero a la entrada del puerto, en donde luego de limpiar el hielo, logra ingresar. 2 días después iría a Kiel para reparaciones en dique seco, en donde se quedaría hasta julio de 1942. En agosto de 1942, el Scharnhorst realizaría ejercicios con varios U-boats. En uno de esos choca con el U-523, ocasionando daños que necesitarían un tiempo en dique seco, por lo que se queda el resto del año en reparaciones o modernizaciones, y volvería a servicio en enero del 43. El 7 de enero, junto con el Prinz Eugen y algunos destructores, intentan ir a Noruega. Sin embargo, se había avistado una gran actividad por parte de los aviones británicos, por lo que el despliegue es cancelado. Un segundo intento fue llevado a cabo el 8 de marzo, y esta vez, con ayuda de una tormenta, el Scharnhorst logra llegar a Noruega, y el 14 entra en Narvik, en donde se reuniría con el Tirpitz y el Lützow. El 22 de marzo, los 3 barcos ponen rumbo a Altafjord para reparaciones, incluyendo los daños recibidos en la tormenta. A principios de abril, inicia junto con el Tirpitz y algunos destructores ejercicios de entrenamiento en el Océano Ártico, y en el 8 ocurre un desastre. Una explosión interna daña una parte de la maquinaria, y además pone en peligro el buque, ya que amenaza las municiones de la torreta C. La tripulación rápidamente comienza a inundar la torreta con el fin de evitar el desastre. En 2 semanas y con ayuda de un barco de reparación, estaría arreglado, aunque por los siguientes 6 meses, debido a la falta de combustible, no haría más que pequeños ejercicios de entrenamiento. Luego de este largo tiempo de espera, en septiembre de 1943, los 2 acorazados y 9 destructores irían a atacar la isla de Spitsbergen. A lo largo de la operación, el Scharnhorst destruiría una batería con 2 cañones de 76 milímetros, varios tanques de combustible, minas de carbón y, lo más importante, estaciones del clima, que ayudaban a los aliados a organizar convoyes a la Unión Soviética. En vista de la desesperada situación de los alemanes en 1943, a lo largo del frente oriental, atacar y destruir convoyes dirigidos a la Unión Soviética se fue haciendo cada vez más y más importante, pero,
Gracias a los avances aliados en la guerra antisubmarina, estaban haciendo que los U-Boats fueran mucho menos efectivos de lo que solían ser antes, por lo que la única arma efectiva y operacional restante era el Scharnhorst. El Tirpitz para el momento estaba en reparaciones. En diciembre llegaría por fin el momento de actuar. Un convoy aliado había sido avistado rumbo a la Unión Soviética, detectado por aviones y un submarino. Dönitz le ordena al Scharnhorst interceptarlo y destruirlo, siempre manteniendo la agresividad, pero que si se encontraba con una fuerza superior, se retirase. El 25 de diciembre sale de puerto con 9 destructores de escolta, esperando entablar combate al día siguiente. Esta vez, para su mala suerte, los británicos estaban escuchando todas las transmisiones de radio desde y hacia el Scharnhorst, por lo que tenían una buena idea de qué es lo que iba a pasar, y empiezan a mover a sus barcos en consecuencia. A las 7 de la mañana, el Scharnhorst empezaría la maniobra que lo colocaría en posición de disparo contra el convoy, y Burnett, al mando de los cruceros Norfolk, Belfast y Sheffield, se colocaría entre el acorazado y el convoy. Fraser estaba al mando del acorazado Duke of York, del crucero Jamaica y 4 destructores, que bloquearían una posible retirada del Scharnhorst. Momentos antes de que la flota alemana pudiera abrir fuego contra el convoy, los cañones de los cruceros de Burnett empezarían a disparar. 2 de estos proyectiles logran impacto sobre el acorazado. Uno de ellos no explota, por lo que el daño es básicamente nulo, pero el segundo logra dañar la antena de radar y los telémetros delanteros, dejando el radar de la popa como el único funcional, pero tenía la desventaja de tener un arco limitado. En un intento de evitar a los cruceros y llegar al convoy, el Scharnhorst gira al sur. Sin embargo, gracias a los radares británicos, mucho mejores que los alemanes en ese momento, evitan que el acorazado alemán se salga con la suya, y a las 12 el Belfast vuelve a encontrarlo. En 20 minutos los cruceros se habían acercado lo suficiente como para que el Scharnhorst abriera fuego. Minutos después, 2 proyectiles impactan al Norfolk, dañando su radar y su torreta. Burnett, sin embargo, decidió mantener la distancia mientras esperaba que el Duke of York llegara a la escena. Un poco luego de las 4 de la tarde, el Duke of York logra establecer contacto en radar con el Scharnhorst, y media hora después el Belfast iluminaría el cielo sobre el acorazado alemán con sus proyectiles estrella. Ya para esos días y en la zona, hay pocas horas de luz solar. Los acorazados empiezan a disparar, y el primero en causar un daño grave fue el Duke of York, que inhabilita la torreta A, y la metralla dejada inicia un fuego que pone en peligro al buque, por lo que se empieza a inundar las torretas delanteras. Más adelante, el agua de la torreta B sería sacada y volvería a estar en funcionamiento, aunque no en las mejores condiciones, ya que otro proyectil impacta en la torreta y bloquea la ventilación, haciendo que cada vez que se disparen, entren humos tóxicos dentro de la torreta. Un tercer proyectil impacta cerca de la torreta C, iniciando una inundación y varias bajas en la tripulación. A las 6, otro impacto de los cañones principales del Duke of York impacta y explota en la sala de calderas 1 del Scharnhorst, forzándolo a reducir la velocidad a tan solo 8 nudos. La tripulación se apresuró para realizar reparaciones como buenamente podían, y luego de unos minutos el acorazado alemán estaba dando una velocidad de 22 nudos, nota mala. Casi una hora después, el acorazado británico deja de disparar, dejando severamente dañadas las baterías del Scharnhorst, por lo que la siguiente jugada británica fue lanzar torpedos desde un par de destructores. 8 son lanzados y 4 logran impactar. Aparte de causar inundaciones en diversas partes del barco, la torreta B se atoró debido a uno de los impactos, y la velocidad fue reducida nuevamente a solo 12 nudos. En ese momento, el Duke of York se empieza a acercar, mientras que la tripulación de la Scharnhorst empieza a sacar las municiones de la torreta A y B para enviarlas a la C, que era la única que seguía operativa. Sin embargo, los cruceros Belfast y Jamaica también empezarían a acercarse para dar el golpe de gracia, tirando varios torpedos. A las 7:45, el Scharnhorst se hunde desde la proa. La popa se levanta, mientras que las hélices seguían girando lentamente. Los británicos empiezan a buscar y recoger a los sobrevivientes, pero luego de unos minutos se retiran. De la tripulación de 1968 hombres, tan solo 36 logran sobrevivir para contar la historia. Más adelante, Fraser, al mando del Duke of York, reconocería la valentía mostrada por los tripulantes del Scharnhorst durante la batalla. En septiembre del 2000,
Barcos de investigación noruegos en búsqueda de este acorazado alemán lograron ubicarlo a unos 290 metros debajo del mar, boca abajo, mostrando un daño enorme de torpedos y artillería. Incluso la popa estaba desprendida, posiblemente por una explosión de su munición.